Shabbat, día del Señor, es día para aprender, día para estudiar, día para escudriñar la palabra del Eterno. Y la verdad que hemos estado ya por varios Shabbat, inclusive algunos jueves, estudiando, profundizando acerca del libro de Gálatas, donde hemos meditado capítulo a capítulo, verso a verso, lo que Gálatas señala, lo que las Escrituras nos muestran, hermanos. Y hemos ido aprendiendo cosas muy importantes, donde hemos ido descubriendo verdades que antes no las comprendíamos, verdades que antes no la entendíamos, como por ejemplo cuál es el verdadero evangelio. Hemos ido aprendiendo cuál es la verdadera libertad en el Señor. Recuerdo otra enseñanza de Gálatas donde hablamos acerca de la diferencia entre las obras de la ley y el judaizar, qué es lo que es el judaísmo. La lección anterior hablamos acerca de la justificación, qué es lo que es ser justificado por el Señor, si acaso somos justificados por la fe o somos justificados por las obras. Es decir, hemos ido aprendiendo y estudiando temas que han ido enriqueciendo nuestro conocimiento y nuestra relación con el Señor. Y en esta tarde no es la excepción, si el Eterno nos da vida. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Gálatas verso a verso. Hoy en la séptima parte de este estudio, esta es la parte séptima. Si usted quiere ver y saber lo que hemos ido aprendiendo en las lecciones anteriores, puede a través de este mismo canal en Facebook ir y buscar, retroceder y buscar las otras partes donde hemos ido aprendiendo el libro de Gálatas. Hoy, como digo, la séptima parte, la cual hemos titulado ¿qué significa vivir en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Mucha gente tiene esta expresión: este hermano es espiritual. Esta hermana es llena del Espíritu Santo. Otros por ahí dicen: no, yo no soy o no vivo en la carne, yo vivo en el Espíritu. La pregunta es: ¿qué significa vivir realmente en el Espíritu? Hay quienes piensan que mientras más lenguas hablemos, el que habla en lengua significa que está lleno del Espíritu Santo. Hay otros piensan que mientras más se danza, mientras más en una alabanza, en un cántico se salta y se tienen manifestaciones físicas, corporales, externas, se dice o se piensa que tal o cual está lleno del Espíritu Santo. Pero a la luz de la Escritura, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es vivir en el Espíritu Santo? Y es lo que en esta tarde vamos a aprender a la luz de la Escritura en esta séptima lección, y para eso vamos al libro de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, que el Señor bendiga a nuestro hermano Christopher junto a su esposa también, que los tenemos con nosotros, que el Eterno les guarde, el Eterno les bendiga. Feliz de tenerles en este lugar con nosotros también para escuchar la palabra del Señor y aprender las Sagradas Escrituras. Gálatas capítulo 3, del verso 1 al verso 5, si usted lo tiene puede decir amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pablo expresa lo siguiente: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros, le dice Pablo, y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 3, preste atención. Tan necios son, tan torpes son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros,
¿Lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Que el Señor añada bendición a esta su gloriosa palabra, mis queridos hermanos. Tomen su asiento y disponga el corazón para sumergirse y aprender de la palabra del Señor. No se me vaya a quedar dormido, hidrátese, hace mucho calor, puede tomar un vasito de agua, ir a buscarlo ahí, tenga ahí para que no se me vaya a dormir, porque en esta tarde vamos a disponer el corazón para aprender. Hoy día, Shabbat, día de enseñanza, donde aprendemos de las Escrituras. Bien. Mis queridos hermanos, hermanas, a todos mis amigos también que están desde la plataforma virtual escuchándonos y están o tal vez van a escuchar este mensaje en otra oportunidad. Quisiera en esta tarde continuar estudiando y profundizando en esta carta a los Gálatas, carta por cierto escrita por el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Galut allá, a nuestros hermanos que generalmente se les expresa como los hermanos de Galacia. Esta tarde vamos a iniciar con la séptima parte, la cual hemos titulado ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Recordemos, amados en el Señor, que los Gálatas, según el apóstol Pablo y lo que hemos ido aprendiendo en las lecciones anteriores, eran hermanos que habían sido fundados y habían sido bien fundados y bien enseñados en todas las Escrituras. Sin embargo, luego que el apóstol Pablo los dejara por un periodo de tiempo, yéndose a otro viaje misionero, la Escritura señala que hasta Galacia llegaron nuevos maestros pertenecientes al judaísmo, los cuales comenzaron a enseñarles que ellos no podían ser salvos solo por la fe en Yeshua. Empezaron a enseñarles a nuestros hermanos que venían de entre los gentiles que no bastaba solo con poner la fe en Yeshua y creer en Él para alcanzar la salvación, sino que estos maestros comenzaron a enseñarles a nuestros hermanos en Galacia que para que ellos alcanzaran la salvación necesitaban seguir ritos, necesitaban literalmente circuncidarse y hacerse parte del judaísmo, porque era la única forma y manera de alcanzar la salvación. Cuando nosotros miramos el libro de Gálatas nos damos cuenta que este era el gran conflicto que existía en esos días. El conflicto que ya se había generado en medio de los hermanos de Galacia era este. Pablo les había enseñado la palabra. Pablo les había adoctrinado en el evangelio correcto. Pero Pablo se había ido a otra región a predicar y mientras él se había ido a otra región, llegaron judaizantes a echar por tierra todo el mensaje que Pablo les había sembrado en el corazón. Y este conflicto estaba ya, hermanos, creciendo en esos días en medio de nuestros hermanos que estaban en Galacia. ¿Qué ocurrió? Todo esto llegó a oídos ¿de quién? Del maestro que les había enseñado en primera instancia a nuestros hermanos en Gálatas. Es decir, llegó a oídos de Pablo. ¿Qué creen que pasó con Pablo cuando él escucha lo que estaba ocurriendo entre sus hermanos? Es como que yo hoy día como pastor le estoy enseñando la palabra y estoy dejando las bases de la Escritura y claramente entiendo que todos la reciben, la aceptan. Luego yo me voy a un viaje misionero de un tiempo y mientras yo estoy por allá llegan a mis oídos las noticias de que en la congregación están rechazando lo que en un principio habíamos aceptado, ¿cierto?, como bases firmes en la fe de nuestro Salvador. Es lo que ocurrió. Llega a oído de Pablo que los hermanos en Gálatas estaban rechazando el verdadero evangelio y le estaban abriendo la puerta a hombres, rabinos, maestros que estaban enseñando lo que él llama las obras de la ley. Entonces, cuando esto ocurre,
Pablo le tiene que escribir esta carta. Y por eso que gran parte de la carta de los Gálatas, en todos sus capítulos, vemos que Pablo está, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, él estaba molesto. ¿Cómo no se iba a molestar? ¿Cómo no se iba a sentir? Si él mismo le dice, pareciera que todo lo que he sembrado en ustedes ha sido en vano. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas horas dedicadas? Y prácticamente todo ese tiempo lo estaban echando por la borda. ¿Saben? Hay muchos que hoy día no logran valorar y entender, hermanos, lo que hoy día desde este lugar se está transmitiendo para las naciones enteras. Porque lo que aquí se transmite no es la idea, el pensamiento, hermanos, que nace en el corazón o en la mente de un ser humano. Lo que aquí hoy día estamos transmitiendo y enseñando no es otra cosa sino la misma y gloriosa palabra del Señor. Alabado sea su glorioso nombre. Entonces Pablo les escribe a los hermanos y particularmente el capítulo 3 es una carta dirigida hacia ellos. Y mire cómo Pablo comienza relatando su escrito y les dice en el verso 1 de Gálatas capítulo 3, ayúdenme a leer, mire la molestia de Pablo con los hermanos y les dice, oh hermano, y una expresión, signo de exclamación, oh, dice él, como que sale de su interior, ¿cómo es posible? Son tan insensatos, dice Pablo. ¿Cómo es posible que sean tan torpes, tan insensatos? Y les pregunta, díganme, ¿quién? Hermano, le está escribiendo a ellos, ¿quién los distrajo? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hizo cambiar? ¿Quién los distorsionó para no obedecer a la verdad? Y luego dice, a vosotros, ustedes, ante cuyos ojos, es decir, Pablo está diciendo, yo se los mostré, ustedes los vieron con sus propios ojos, ante sus ojos, vieron al Mesías Yeshua, ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, Pablo les está diciendo, pero si yo se los presenté clarito, yo les mostré el verdadero evangelio, yo les mostré y les enseñé quién es Yeshua, yo les dije que él era el esposo que vino a morir para que a través de su muerte y resurrección, ahora ustedes que eran ovejas perdidas pudieran volver a ser parte del Israel de Dios. ¿Quién, díganme, le dice Pablo, los fascinó y los distrajo y los desvió del camino para que no creyeran en la verdad? Es el reproche de Pablo. Es la molestia del apóstol ante sus hermanos. ¿Quién los está engañando? Les dice, para que no crean y para que se alejen de la verdad. Hay muchas cosas que nos llevan a alejarnos de la verdad, hermanos. Claramente, según lo que Pablo aquí está cuestionando de los hermanos en Gálatas, estos hermanos se estaban alejando de la verdad. Lo dice el verso, para que no obedezcan a la verdad. Se estaban alejando de la verdad. ¿Cuál es la verdad de la que Pablo está hablando aquí? Porque hoy día muchos hablan de la verdad. Un día un hombre, cuando estaba frente a Yeshua, le pregunta, ¿qué es la verdad? Yeshua no respondió palabra. ¿Qué es la verdad de la cual Pablo está hablando y enseñando aquí? Según las Escrituras, ¿qué es la verdad? ¿Cómo? Porque usted puede definir el término verdad de acuerdo a su concepto. Usted puede ir a un diccionario y pueden buscar la definición del término verdad. Pero las Escrituras, ¿cómo definen a la verdad? Según la Escritura, ¿qué es la verdad? El Salmo capítulo 119, el verso 142, lea lo que las Escrituras dicen que es la verdad. Léalo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Léalo más fuerte. ¿Tu justicia?
es justicia eterna. Y tu ley, ¿qué es lo que es? O sea, según la definición de las Escrituras, ¿qué es verdad? Tu ley, tus mandamientos, tu palabra es la verdad. Porque vuelvo a señalar lo siguiente: tú puedes tener un concepto de lo que es la verdad. Yo puedo tener otro concepto distinto de qué es la verdad. Pero las Escrituras definen a la verdad. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, esta ley, ¿cuál? Los mandamientos del Señor. Esta ley, dice el salmista, esta ley es la verdad. Bendito sea su nombre. Por eso que nuestro Mesías Yeshua, cuando está orando al Padre en Yohanan, Juan capítulo 17, verso 17, Él está orando por los suyos, por los apóstoles, por los discípulos, y le dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. O sea que la verdad, ¿qué es lo que es? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Si alguien quiere conocer la verdad, si alguien quiere recibir la verdad, entonces necesariamente tendrá que recibir la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es la verdad. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito es su nombre. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la ley del Eterno. Esa ley, esa misma ley que hoy día la mayoría cree y la mayoría piensa que fue abolida. Esa ley que la mayoría hoy día piensa que ya no está en vigencia. Esa ley dice la Escritura que es la verdad. Esa ley que la mayoría rechaza, esa ley es lo que la Biblia dice que es la verdad. Ahora, es de esta verdad que Pablo señala que los Gálatas se estaban alejando por prestar oídos a los rabinos judaizantes. O sea que los Gálatas, por prestarle el oído a quien no debieran, se estaban alejando ¿de qué? De la verdad. Y si la verdad es la ley y la palabra, ¿de qué se estaban alejando? Se estaban alejando de la palabra. Y al alejarse de la palabra, estaban prestando oídos a enseñanzas, a doctrinas y a mandamientos de hombre. Si usted quiere saber qué es lo que realmente significa las obras de la ley, las cuales Pablo muchas veces habla y que hoy día mismo vamos a hablar de ella, puede retroceder acá en el Facebook, puede buscar una de las lecciones que lleva por título Judaizante, obras de la ley es igual a judaizar. Y ahí va a aprender qué es lo que realmente son lo que Pablo llama las obras de la ley. Entonces, los hermanos en Galacia estaban prestando oído a maestros que les estaban enseñando tradiciones de hombre y se estaban alejando de la verdad, es decir, de la palabra del Señor. Ahora, luego en el verso 2, luego que Pablo, cierto, los reprende y le dice son insensatos porque están dejando la verdad, dice Gálatas 3, verso 2, de la siguiente manera. Esto solo quiero saber de ustedes, le dice Pablo. A ver, yo quiero que ustedes me respondan algo. Quiero que me digan algo, le dice Pablo. A ver, respóndanme. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿O recibieron el Espíritu por oír la palabra con fe? Era magistral Pablo para enseñar, hermanos. Por algo Dios lo escoge a este hombre. Por algo Dios dice que él era un instrumento escogido por el Señor. Él les dice, a ver, ¿quién los fascinó? ¿Quién los desvió del camino? Respóndanme algo, les dice. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por seguir las obras de la ley? ¿O recibieron el Espíritu por oír con fe? Préstenme atención, queridos hermanos, porque Pablo aquí está aclarando varios temas. Le está aclarando varios temas a nuestros hermanos en Galacia. Primero, él les dice que ellos se están alejando de la verdad al dejar de lado
la obediencia a la ley de Dios y sus mandamientos. Es lo primero que le dice. Están dejando la verdad porque están dejando de lado la obediencia a los mandamientos del Señor. Segundo, le señala que están prestando oídos a maestros que su único objetivo es convertirlos al judaísmo. Por eso que vuelvo a reiterar, y lo enseñábamos en lecciones pasadas, quienes estamos aquí no estamos sumidos ni insertos en ninguna religión. Porque como lo hemos dicho en muchas oportunidades y seguiremos manteniéndolo porque así la Escritura nos lo enseña, nosotros no somos ni cristianos ni mucho menos somos judaizantes. Porque al igual que el judaísmo, el cristianismo es una religión. Y la religión lo único que ha hecho a través de los años es esclavizar las mentes, los corazones de los seres humanos. Porque la religión esclaviza. Pero nuestro Mesías fue muy claro cuando dijo palabras como estas a los suyos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libres. Bendito es el Señor. Entonces, lo primero, Pablo les dice que están alejándose de la verdad al dejar de obedecer la ley de Dios. Segundo, les señala que están prestando oídos a maestros que su único objetivo es convertirlos al judaísmo. Y tercero, les recuerda y les pregunta, ¿de qué manera recibieron el Espíritu Santo? Hermanos, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes me están viendo? ¿De qué forma tú recibiste el Espíritu Santo? Alguien va a responder cuando me pusieron las manos y empecé a hablar en otras lenguas. Otros van a decir, yo recibí el Espíritu Santo cuando me bauticé en las aguas. Ahí vino el Espíritu Santo a mi vida. ¿Cómo recibiste tú el Espíritu Santo? Pablo le dice a los hermanos, ¿qué los fascinó para alejarse de la verdad? Y les pregunta, a ver hermanos, ¿cómo ustedes recibieron el Espíritu? ¿Lo recibieron acaso por hacer obras, por seguir las tradiciones de los hombres, por seguir las obras de la ley? ¿O recibieron el Espíritu por oír? Por oír con fe. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando aquí al decir por el oír con fe? Primer punto. Pablo está señalando que el Espíritu Santo es algo que se recibe. Es decir, no todos nacen con el Espíritu Santo. Es algo que hay que recibir en algún momento. Esto Yeshua lo dejó claramente graficado en una de sus fiestas, en Sukkot. Que de hecho, hace unos días atrás el mundo entero celebró una de las fiestas más paganas que hoy día se conoce como es la Navidad. Señalando supuestamente que es el día donde nació el Mesías, pero por ignorar las Escrituras, hermano, el Mesías nunca nace en esta fiesta. Él no nace en diciembre, Él nace en una de sus fiestas, porque Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Sukkot viene del hebreo que significa tabernáculo. Y un día el Eterno, el Dios invisible, se tabernaculizó. Es decir, se hizo hombre y vino a morar entre nosotros los seres humanos. Ese, quiero decirle que es uno de los días más extraordinarios que ha experimentado el escenario de esta tierra. Porque el día más glorioso en esta tierra fue el día cuando el cielo se abrió, hermano, e hizo su entrada el ser más glorioso de todos. Yeshua es su nombre. Él es el Dios manifestado en carne. Él no nació un 25 de diciembre. No, el 25 de diciembre nació Tamuz, un niño que después lo idolatraron al punto de hacerlo un Dios totalmente pagano. Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. Yeshua no fue puesto en un pesebre. Roma enseñó eso. Yeshua nació en una suca. Suca es un tabernáculo, en una cabaña, ahí nació. La Biblia dice en el libro de Lucas que ese día cuando María estaba en los días de su alumbramiento, es decir, cuando ya iba a dar a luz, dice la Escritura en Lucas que ese día no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era el lugar como el hospital donde los niños, ¿cierto?, donde las mujeres daban a luz, pero ese día estaba todo cerrado. ¿Por qué razón? Porque era día de fiesta. Y según
según la Torá, en esos días, por ley, por orden de Dios, todos tenían que peregrinar hacia Jerusalén. Eran días de Shabbatot, Shabbat alto, es decir, no se trabajaba, no se podía hacer ninguna labor. ¿Por qué? Porque era día de fiesta. Yeshua nació en una fiesta, en la fiesta de Sukkot. Nace el Mesías. No nació en un pesebre, nació en una cabaña. No habían animales, no, estaban los ángeles de Dios alrededor, gritando y señalando: gloria a Adonai en las alturas, porque ha nacido hoy en la ciudad de David Yeshua. Porque Yeshua significa Salvador, salvación. Ha nacido hoy un Salvador que es el Mesías Adonai. Aleluya. Entonces, Él nace en esta fiesta. Y en una fiesta como esta, en Sukkot, el Mesías, ya estando presente, se introduce en esta fiesta. Y dice el libro de Juan que en el último día de esa fiesta, en Sukkot, en el último día de la fiesta, Yeshua se pone en pie y exclama estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice, el verso 38 y verso 39 de Juan 7, luego que les dice eso, dice: y el que cree en mí, lean conmigo, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué ocurrirá? Correrán ríos de agua viva. Verso 39, mire, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir, porque el Espíritu es algo que se recibe, del Espíritu que habían que recibir. Ahora, ¿quiénes son los que lo iban a recibir? Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún. Noten esto importante que señala la Escritura. Y aquí empezamos a profundizar en las Sagradas Escrituras. Yeshua declara algo importantísimo. El Espíritu Santo es algo que iban a recibir, porque se recibe. El Espíritu Santo es algo que iban a recibir solamente aquellos, no los que creyesen. Dice claramente: los que creyeran en Él. Los que creyesen en Él. ¿Lo dice ahí o no? Verso 39. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Primer punto. Los únicos que pueden recibir el Espíritu de Dios son los que creen en Él. Segundo, Yeshua también declara el momento cuando lo iban a recibir, porque hasta ese momento que él estaba hablando, todavía nadie había recibido esto que él hablaba del Espíritu Santo. Porque él dijo, termina diciendo, pues aún no había venido el Espíritu Santo, y da la razón. ¿Por qué? Porque Yeshua aún no había sido glorificado. Es decir, no solo muestra a quienes lo iban a recibir, los que creyeran en Él, sino que también está mostrando cuándo lo iban a recibir. ¿Cuándo? Después que Él fuera glorificado. ¿Qué es ser glorificado? ¿A qué se refiere cuando Él habla de la glorificación? Claramente Yeshua está hablando lo que hoy día entendemos. Después de su muerte y resurrección, nuestro Salvador fue recibido arriba en gloria, y al ser recibido en gloria, Él fue glorificado. Es decir, cuando el Señor dijo que iba a descender el Espíritu Santo, luego que Él muriera, posterior a que Él resucitara, y luego de que Él fuera recibido arriba y fuera glorificado, entonces recién ahí iba a enviar el Espíritu. Pero solo ¿a quiénes? A los que creyeran en Él. Amén. Pablo esto también lo aclara.
Hechos capítulo 19, verso 1 y verso 2. Escrituras que antes uno las meditaba, pero no las entendía, hermano. Mira lo que dice. Pablo dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿a dónde vino? Llegó a Éfeso. Y cuando estaba en Éfeso se encontró con ciertos discípulos, que eran los discípulos de Juan el Bautista. Se encuentra con estos muchachos y mire lo que dice el verso 2. Y les pregunta lo siguiente Pablo y les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando? ¿Cuándo? ¿Por qué les pregunta esto? ¿Por qué les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué había dicho de Yeshua en Juan? ¿Quiénes son los que iban a recibir el Espíritu? Los que creyeran. Y miren lo que Pablo dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque Pablo sabía que la única manera de recibir el Espíritu Santo es creyendo en Él. Quien no crea en Él jamás podrá recibir el Espíritu de Dios. Por eso que nuestro propio Mesías, antes de ser glorificado y darle las instrucciones de ir por el mundo y predicar el Evangelio, Él declara en Marcos las siguientes palabras y dice: y estas señales seguirán. ¿A quién? A los que creen en mí, en mi nombre. Porque la señal, hermano, para poder recibir el Espíritu Santo es creer en Él. Creer en Él. Entonces Pablo le dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué le responden estos discípulos? Ellos le dijeron: en realidad no sabemos de esto. Ni siquiera sabemos de qué tú nos estás hablando. Pablo aquí confirma que el Espíritu de Santidad solo se recibe creyendo, como lo dijo Yeshua en Juan capítulo 7. Ahora Pablo les pregunta a los hermanos de Gálatas lo mismo que le está preguntando aquí esto: ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por la obra de la ley? Porque le dice: ¿cómo recibieron el Espíritu? A ver, recuérdense. ¿Cómo lo recibieron? Si Pablo entendía perfectamente qué es lo que es tener el Espíritu Santo. Pablo entendía perfectamente quién lo tenía. Y también entendía qué es lo que era ser lleno del Espíritu Santo. Y es lo que hoy día vamos a aprender a la luz de las Escrituras, porque eran conceptos que nosotros, hermanos, realmente no entendíamos. Porque antes yo pensaba que estar lleno del Espíritu Santo era hablar en lengua y hablar en lengua. Pero hoy día entiendo que nada de aquello tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo bajo ningún punto que no crea en el don, porque según 1 Corintios capítulo 14, el hablar en lengua es un don, y yo creo en los dones. ¿Pero qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es vivir? Pablo les pregunta a los hermanos de Gálatas: ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo por seguir las obras de la ley o por oír con fe? Claramente, el Espíritu de Dios, hermanos, no se recibe, y no lo recibieron los hermanos por seguir las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Seguir tradiciones y mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Es decir, Pablo dice: ustedes no recibieron el Espíritu de Dios por seguir tradiciones de hombres, sino que de aquí se desprende que ellos habían recibido el Espíritu, ¿cómo dice Pablo? Pero en Gálatas 3:2, cuando les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿O? Entonces, si Pablo está enseñando que obviamente no recibieron el Espíritu por las obras de la ley,
Se desprende entonces que Pablo le está diciendo, ustedes recibieron el Espíritu por oír con fe. ¿Qué es lo que quiso decir entonces Pablo con esto de oír con fe? Porque si Yeshua dijo en Juan 7 que el Espíritu Santo lo iban a recibir los que creyeran en Él, la pregunta es entonces, ¿cómo se llega a creer en Él? Diciendo, no, yo creo en Jesús. Porque hoy día hay muchos que creen en Él. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Hasta los demonios creen. ¿Crees tú que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen. En Él, en el Mesías, en Él, también ustedes, habiendo ¿qué cosa? Oído. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por la obra de la ley o por oír con fe? Mire, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. O sea, quienes han escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué más dice? Y habiendo creído en Él. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Quién iban a recibir el Espíritu? Los que creyeran en Él. Y aquí Pablo está diciendo, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Cuándo dice Pablo que recibimos el Espíritu Santo? Primero, cuando escuchamos la palabra de verdad. ¿Quién está hoy día escuchando la palabra de verdad? Porque ahora estamos aprendiendo a escuchar la palabra de verdad. Un día Yeshua les habla de esto. ¿Cuándo le dijo a los discípulos que iban a recibir el Espíritu Santo? Cuando haya sido glorificado. Pero antes de ser glorificado, Él toma los 11, porque ya uno se había quitado la vida, y hace esto. Soplan ellos, ¿y qué les dice? Reciban el Espíritu Santo, les dijo. ¿Qué recibieron ahí los apóstoles? Si el Espíritu Santo lo iban a recibir solo cuando Él fuera glorificado, ¿qué recibieron entonces? ¿Se contradijo el Mesías Yeshua? Porque Él dijo que el Espíritu lo iban a recibir cuando Él fuera glorificado. Antes no. Entonces, ¿cómo Él le dice? Reciban el Espíritu. ¿Qué fue lo que realmente los apóstoles recibieron? Porque después en Hechos capítulo 12 estaban los 120, en los cuales dentro de esos 120 estaban los apóstoles. En la fiesta de Chabot, donde el Eterno vuelve a confirmar el pacto enviando su Torá, su palabra, porque Chabot no es la fiesta de los cristianos como la mayoría hoy día lo cree. Pentecostés, que la mayoría dice que son pentecostales. El término Pentecostés es una palabra griega que significa día 50. Es decir, que cuando usted dice pentecostal, usted está diciendo yo soy del día 50. ¿Qué significa el día 50? Bueno, el día 50 era que la Torá establece que 50 días después de la fiesta de las primicias se contaban 50 días, y el día 50 era el día de Chabot, el día de la fiesta. Entonces, en Chabot, en Pentecostés, el Señor confirma enviando su palabra y derramando sobre todos los que estaban en esa fiesta el Espíritu Santo. ¿Pero qué recibieron entonces ante los apóstoles? ¿Qué recibiste tú la primera vez que conociste al Señor? ¿Qué te hizo creer en Él? Porque algo te transformó. Algo te tocó, algo te acercó a Él. Porque ¿dónde estábamos? Estábamos entre los gentiles, éramos ovejas perdidas, estábamos lejos de nuestra ciudadanía,
Estábamos, como dice Efesios, sin Dios, sin pacto, sin promesa, sin ciudadanía, sin el Mesías. No teníamos nada, estábamos perdidos. Hasta que vino el bendito Mesías y hasta que vino su palabra. Y su palabra generó un primer impacto en nosotros. El primer soplo. Ese primer soplo nos saca de donde estábamos y nos empezó a acercar. Es como lo que el Mesías hizo cuando se encuentra con un hombre ciego y lo traen delante de él para que lo tocara, porque ellos sabían que el Mesías, cuando tocaba a los enfermos eran sanos. Se lo traen al Mesías, el Mesías lo toca al ciego y empezó a ver. Pero la Biblia dice que empezó a ver borroso y le dice: ¿qué ves? Y él dice: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, que en el primer toque algo logró ver, pero no con toda la claridad. ¿Sabe lo que necesitó ese ciego? Un segundo toque. De hecho, es la única vez en los registros bíblicos donde el Mesías tiene que tocar a alguien por segunda vez para hacer un milagro. La Biblia dice que por segunda vez el Mesías lo toca. Y ahí dice que ahora vio claramente y recobra totalmente la vista. El primer toque del Mesías en los suyos los atrae, les abre los ojos, pero todavía veían a los hombres como árboles. Pero cuando por segunda vez el Rey del cielo, ya siendo glorificado, porque ahora él había sido glorificado, ya había sido recibido arriba en gloria. Entonces dice Hechos 2, como se cumplieron los días del Pentecostés de Shavuot, vino de repente del cielo un viento recio, el cual sopló sobre la casa, sobre los que estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura. Un segundo toque, donde ahora sí comenzaron a ver con tal claridad que uno de ellos, que era uno de sus líderes, se pone en pie y ya no titubeó, sino que comenzó a hablar con claridad, con autoridad y con poder de Dios. Me refiero a Pedro. Yo pregunto, ¿cuántos hoy han recibido la palabra de verdad? ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Que al principio, ¿qué nos pasó? Recibimos un toque de Dios, porque claramente creímos en Él. Oiga, si Él nos abrió los ojos cuando estábamos totalmente ciegos, pero creímos en muchas cosas que no eran verdaderas, no eran reales, pero seguíamos creyendo en Él porque Él nos había abierto los ojos. Por eso que yo jamás me atrevería desde este púlpito, y nunca lo voy a señalar así, jamás me atrevería a decir que lo que recibimos para atrás no era de Dios. Estaría pecando, hermano. Claro que lo que recibimos ayer era de Dios, era el toque primero que Dios nos hizo en nuestras vidas. Pero con esa misma convicción, hoy día señalo con mucha autoridad que hoy sí hemos recibido ese segundo toque, donde hoy puedo decir claramente que he recibido la palabra de verdad. Hoy día puedo decir que he recibido el Espíritu Santo. He recibido el poder del Espíritu Santo porque la palabra la he oído. Y la estoy oyendo con fe, es decir, con obediencia, porque estoy obedeciendo su palabra. Y quien la oye y quien la obedece, aquellos son los que han recibido el Espíritu de Dios. Aleluya. Lo dice Pablo: ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, entonces ahí recién han sido sellados.
con el Espíritu. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Y yo sé que aquí estoy derrumbando muchos conceptos que antes nosotros teníamos, hermano. Oiga, a mí me gustaba. Y yo creía como Elías cuando dice que el Señor desciende y venía en el fuego. Y Elías decía, ahí viene Dios, pero Dios no estaba en el fuego. Y venía el viento fuerte y Elías decía, ahí viene Dios. Y no, Dios no estaba ahí. Yo antes creía que el Espíritu Santo era wow, hablar en lengua y saltar, gritar, no. No estaba ahí. En recibir el Espíritu de Dios. Después uno veía, y aquí no estoy hablando de absolutamente nadie, estoy hablando en general. Por eso uno veía gente hablando en lengua, saltando, gritando, saltando en un culto. Y después no aparecían más y usted lo veía viviendo lejos, desobedeciendo, faltando a los mandamientos del Señor. Pasaban meses, volvían nuevamente a un culto, pasaban a orar, le ponían una música melancólica, se ponían a orar por él, terminaban llorando, hablando en lengua, restaurado, está restaurado, wow, restaurado, se iba a casa y seguía viviendo de la misma manera en desobediencia. ¿Restaurado? ¿Así restaura Dios? ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? Hoy día, con convicción yo puedo decir que he recibido el Espíritu Santo. No por una experiencia física. No. Sino por convicción, por oír con fe, en obediencia. 1 Corintios 2, verso 2 al 13 dice, y nosotros no hemos recibido ¿qué cosa? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Elohim, el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que tú sepas y para que yo sepa, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La otra versión dice lo que Dios ha establecido. O sea que Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros sepamos lo que Él ya ha establecido. Luego dice el verso 13, lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que hablamos? Lo que Él ha establecido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando. Era maestro Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol aquí nos está enseñando, hermanos, qué es lo que realmente significa vivir en el Espíritu. En esta escritura Pablo señala que nosotros, los creyentes en Yeshua, recibimos el Espíritu que viene de parte de Dios. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué recibimos el Espíritu que viene de parte de Dios? Según lo que dice aquí Pablo, para que las cosas que Él estableció en su palabra sean sencillas para ti y para mí, que la obedezcamos. ¿Sabe la única manera que sea sencillo para ti obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cómo es? La única manera que para ti sea sencillo, porque gente dice, no, es que ¿cómo voy a guardar los mandamientos? Es difícil. No se puede. Pablo aquí está diciendo que la única manera que para ti y para mí sea sencillo y sea fácil obedecer su palabra es recibiendo el Espíritu de Dios. Por eso que quien no tiene el Espíritu de Dios siempre estará en rechazo a los mandamientos y a la palabra de Dios. Porque aquellos, dice Pablo, solo han recibido el Espíritu del mundo. Pero el Espíritu del mundo está en oposición con el Espíritu de Dios, porque Él dice aquí, hermanos, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que viene de parte de Dios, para que sepan que a través de Él podemos seguir lo que Él ya estableció. Es decir, la única manera de que tú sigas lo que Él estableció en su palabra es teniendo el Espíritu de Dios.
Si nosotros hubiéramos recibido el espíritu del mundo, sería sencillo para nosotros hacer las cosas que el mundo hace. A todo aquel que se le hace fácil hacer las cosas del mundo, es porque no tiene el espíritu de Dios. Solo ha sentido toques. Y tal vez Dios te ha tocado por primera vez, pero todavía sigues viendo a los hombres como árboles. Por eso que estás con un día un pie adentro y el otro día los 2 y los 4 pies afuera. Porque no has recibido el Espíritu de Dios. ¿Pero de qué me está hablando usted, hermano? Si yo llevo 30 años en la iglesia y voy todo y oro y canto y danzo y hablé en lengua. Dime todo lo que me quieras decir, pero tú no tienes el Espíritu de Dios. Y no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Porque cualquiera que anda en la carne y cualquiera que tiene el espíritu del mundo es una persona que no puede cumplir con los designios y con los mandamientos del Señor. No puede. Háblele usted de guardar los mandamientos. No, eso no es para mí. Automáticamente usted está viendo que ese hermano o esa persona no tiene el Espíritu de Dios, tiene el espíritu del mundo. No, si eso no es para nosotros, si Dios estamos en la gracia, si Dios me entiende, Dios sabe que soy débil, Dios sabe que me cuesta y Él me ama así tal cual como yo soy. ¿Qué está manifestando esa persona? No tiene el Espíritu de Dios. Pero si yo voy a la iglesia y cuando cantan lloro como Magdalena, son solo emociones de la carne. Porque el espíritu del mundo solo despierta las emociones de la carne. Y ojo, que hoy día estamos en una generación que hoy día todo lo mueven y lo sensibilizan a las emociones humanas. Cultos donde tienen coros, hermanos, espectaculares, ambientan la música, el humo, las luces y todo lo ambientan para que la gente entre en un éxtasis y terminen todos llorando y terminen al final, oh, que estuvo lindo, que Dios se movió. No, Dios no se movió, son solo las emociones que produce el espíritu del mundo. Pero Pablo dice, más nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Porque quien ha recibido el espíritu de Dios hace que hablemos no con palabras enseñadas por sabiduría, sino con las que enseña el espíritu, acomodando, es decir, moviendo lo espiritual a lo espiritual. Es decir, quien tiene el espíritu de Dios es movido a hacer lo que el espíritu dice. ¿Qué es hacer lo que el espíritu dice? Si los designios de Dios ya están establecidos en su Torá, es decir, en su palabra, esto significa que recibir el Espíritu de Dios nos impulsa, nos mueve a querer guardar sus mandamientos, nos mueve a querer guardar su Torá. Sí, hermano, porque recibir el Espíritu Santo nos lleva a practicar y a vivir lo que el Señor estableció en sus mandamientos. Pablo está enseñando que toda persona que recibe el Espíritu Santo lo recibe para que a esa persona le sea sencillo y fácil guardar y obedecer la Torá de Dios. Hoy se enseña lamentablemente lo contrario. Hoy día se predica, se practica y se enseña que vivir en el Espíritu es vivir lejos de la obediencia a la Torá. No, yo no somos los de la letra porque la letra mata. Nosotros somos del Espíritu. ¡Wow! ¿Y es lo que enseñan hoy día? ¿O no? Yo sé que les causa risa, pero estoy mintiendo, ¿es verdad lo que estoy enseñando en esta tarde? Sí, yo sé, porque yo también lo he escuchado y estoy replicando lo que yo mismo he escuchado. Y nosotros no somos carnales como los demás, somos espirituales, así que ya ponele a la batería y cantemos y saltemos y dancemos, porque aquí somos una iglesia espiritual. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por la obra de la ley o por el oír con fe? No somos de la letra porque la letra mata. No, este pastor se fue en la volada, está yendo a la escritura, la letra y la letra lo está matando.
Cuando no entienden que Pablo se está refiriendo a la letra de la sabiduría humana. Cuando Pablo dice que la letra mata, es la letra humana, del conocimiento humano, de la razón, de los razonamientos humanos, de los pensadores humanos. Pero jamás se refiere a la letra que está con la tinta del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque esta letra, la letra que está en este libro santo, jamás te va a matar, jamás te va a destruir. Mientras tú más la leas, mientras tú más la comas. El Señor dijo, esta letra, estas palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. Cuando tú oyes la palabra, ¿sabe lo que recibes? Recibes vida. Su palabra es la que te pasa de muerte a vida. Su palabra nos resucita. ¿O no nos resucita la palabra? Una de las profecías más grandes que Adonai le entrega a Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Ve un valle lleno de huesos secos. Esos huesos éramos nosotros. Porque Ezequiel 37:11 dice que esos huesos eran la casa de Israel. Así estabas tú, así estaba yo. Lejos, esparcidos por la faz del campo. Estábamos muertos y secos en gran manera. Pero la profecía ya había dicho, y Dios le da la orden al profeta y le dice, Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan, oigan, oigan palabra de Adonai, escuchen la palabra, oigan la palabra. Y cuando los huesos oyeron la palabra, vino el Espíritu. Vino el Espíritu de Dios sobre los huesos y los huesos volvieron a la vida. ¿Sabe lo que le da vida a los huesos? Oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra, como la escuchó Lázaro. Lázaro estaba 4 días enterrado en el cementerio hasta que llegó Yeshua 4 días después y escucha la palabra de él que le dice, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. La palabra lo levantó. La palabra lo resucitó. Es el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Me emociono, hermano. Trato de enseñar, pero no puedo dejar de emocionarme. Entonces, ¿entiende por qué se recibe el Espíritu? Si yo ya lo había dicho. Profetiza sobre los huesos. Y cuando los huesos escuchen, como dijo Pablo, ustedes lo recibieron por oír. Cuando tú escuchaste la palabra de verdad, ¿volviste a la vida o no? ¿Cuántos han vuelto a la vida hoy día aquí? No le estoy preguntando cuántos están respirando, porque gloria a Dios estamos todos respirando. Pregunto, ¿cuántos han vuelto a la vida aquí? Hemos vuelto a la vida. Éramos huesos secos, pero hoy día somos un gran ejército, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Hermanos, nadie que vive en el Espíritu puede rebelarse a los mandamientos del Creador, porque vivir en el Espíritu provoca en nosotros un fuerte impulso a obedecer y a guardar todo lo que está establecido en la palabra de Dios. En cambio, cuando tú miras los mandamientos del Señor y estos se te hacen algo imposible de cumplir y no los puedes entender, y más encima tú dices, no, es que nadie los puede cumplir. Entonces quiero decirte, mi querido hermano, tú no tienes el Espíritu de Dios. Tú solo has recibido y tienes el espíritu del mundo. Romanos capítulo 8, verso 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Pablo aquí habla de los que andan en la carne y los que andan en el espíritu. ¿Qué andan en la carne? Este es carnal. Yo escuché a algunos que se salieron aquí, hola carnal. ¿Qué andan en la carne?
Ah, no, este hermano no danza. Empieza el hermano David a cantar. No, no danza, no llora, no, ese es carnal. ¿Eso es ser carnal? ¿Qué es andar en la carne? Pablo dice que los que andan en la carne solo piensan en las cosas de la carne. Pero los que andan en el espíritu piensan, meditan, anhelan las cosas del espíritu. ¿Saben ustedes que andar en la carne es vivir en pecado? Porque el pecado, la carne se deleita en el pecado. Andar en la carne es satisfacer los deseos de la carne. Y los deseos de la carne dice que son enemistad contra Dios, es decir, son enemistad con la ley de Dios. Porque andar en la carne es vivir en pecado. Y vivir en pecado, según la Escritura, es estar en transgresión y en desobediencia a su ley. Porque 1 de Juan capítulo 3 verso 4 dice que pecado es infracción o transgresión de la ley de Dios. Es decir, que vivir en la carne es estar en pecado. Y estar en pecado es vivir en desobediencia a la ley de Dios. Cuando tú vives desobedeciendo la ley de Dios, eres un carnal. Uy, ¿qué me está diciendo, pastor? Ni me conoce y me está tratando de carnal. Yo no estoy tratando a nadie de nada. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Si tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, si no obedecemos los mandamientos, tú y yo somos carnales. La Biblia dice que los deseos de la carne son enemigos de los deseos del Espíritu. Según la Escritura, los deseos de la carne es vivir en pecado. Esto quiere decir que vivir en la carne es vivir rompiendo la Torá. Vivir en la carne es vivir rompiendo los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Si vivir en la carne es vivir rompiendo los mandamientos del Señor, los deseos del Espíritu o andar en el Espíritu es sencillo, es no pecar. Los deseos de la carne es vivir en pecado. Los deseos del Espíritu es vivir no pecando. En otras palabras, andar en el Espíritu es guardar y obedecer los mandamientos del Señor. Es así de sencillo. Cuando tú señalas a alguien diciendo este hermano es espiritual, lo que realmente tú estás diciendo es que ese hermano o esa hermana está viviendo en obediencia a la palabra del Señor. Porque vivir en el Espíritu es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Mire cómo lo explica Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Dice, más el fruto del Espíritu. Y ojo, yo sé que esto lo saben, pero quiero solo recalcarlo. No dice los frutos. No, dice él. Es un solo fruto. El fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, shalom, paciencia, benignidad, bondad, fe, emuná, mansedumbre, que nos falta mucho, templanza. Y termina diciendo, contra tales cosas. Hace unos días un hermano me decía, no, yo soy del Espíritu, no de carne. Porque yo tengo amor, tengo paz, y no hay ninguna ley que me rija. Esto está por sobre la ley de Dios. Y me citó esta escritura. Me dice, pero si contra tales cosas no hay ley, no hay Torá. Si yo tengo amor, tengo gozo, no tengo para qué guardar la ley, me decía. ¿Cómo entiende usted esta escritura? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Porque él está hablando de los que viven en el Espíritu. Porque hoy día estamos aprendiendo qué es ser lleno del Espíritu. Y él dice, el fruto del Espíritu. Porque yo aquí yo puedo hablar en lengua, puedo gritar, puedo danzar, puedo remolinear, hermano, botar toda la silla y quedar transpirado, pero ¿eso es ser lleno del Espíritu? ¿Sabe cómo tú y yo vamos a manifestar que somos llenos del Espíritu? Si en ti y en mí hay fruto. Porque el árbol no se conoce por la hoja, ni por las raíces, ni por el tronco. El árbol se conoce por su fruto. Porque por su fruto lo conoceréis. Entonces, si yo
Miren, se lo voy a mostrar en la misma escritura, pero en la versión israelita. En la misma escritura, Gálatas 5, 22, 23. Pero mire cómo cambia la traducción de la Reina Valera a la Biblia Kadosh israelita. Mire cómo dice: pero el fruto del Ruach, del Espíritu, es amor, alegría. En la otra dice gozo, shalom, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Mire cómo termina diciendo: nada en la Torá, en la ley, está en contra de estas cosas. ¿Se da cuenta cómo cambia la traducción? Porque la otra traducción nos están dando a entender de que no es necesario guardar la ley de Dios. Pero aquí la Escritura lo que está señalando es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo tienes ese fruto, y todo el fruto que está aquí no es contrario a la Torá, porque la Torá es la que te enseña a amar, a ser manso y humilde. Como yo, la Torá te enseña a ser templado, la Torá te enseña a vivir en paz, la Torá te enseña los frutos del Espíritu, porque la Torá está en conexión al fruto del Espíritu. Porque ser lleno del Espíritu es ser lleno y es vivir en obediencia a la palabra del Señor. Mire cómo lo explica el Señor en Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Aquí lo habla nuestro mismo Adón, nuestro mismo Señor. Dice, verso 26, les daré un corazón nuevo y pondré. Mire, Dios ya estaba diciendo que iba a venir el día donde Él iba a poner espíritu. ¿Dónde? Dentro. Dios dijo, vienen días donde yo les daré un corazón nuevo, yo les pondré espíritu dentro de ustedes. Luego dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y presta atención lo que dice el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién dijo esto? El Señor. Ya estaba profetizando que iban a llegar los días donde Él iba a poner dentro de nosotros su espíritu. Y luego dice, y cuando yo ponga dentro de vosotros mi espíritu, yo haré que andéis en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Quién iba a provocar que guardemos sus estatutos, sus preceptos y los pongamos por obra? ¿Quién iba a provocar eso en nosotros? El Espíritu. O sea, ¿quién es el único que te mueve a ti a obedecer y guardar su palabra? El Espíritu. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? ¿Quién tiene el Espíritu, como dice ahí? ¿Quién Dios le pone el Espíritu dentro? Ese hombre va a ser un hombre y una mujer que sea movido a guardar los preceptos y a obedecer y poner por obra la palabra del Señor. No solo se conformará con venir a los cultos, no solo se conformará con orar, no solo se conformará con cantar y decir, uy, qué lindas las canciones que cantan aquí, que me gusta cómo canta el hermano David, qué lindo, todo. No se conformará solo con eso, hermano, no. Buscará y será movido a andar en obediencia a los preceptos del Señor. Quiero terminar con esto. Gálatas 3:3, para terminar con los primeros versos de Gálatas 3. Vuelvo a lo que Pablo, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y luego les dice, tan necios son, tan torpes son. Comenzaron por el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Comenzaron obedeciendo la palabra, hermano, y ahora uno muchas veces tiene este término cuando empiezan los cultos y después hay una cena, dicen, empezamos en el Espíritu y terminamos en la carne.
¿Esto es lo que está enseñando Pablo? Tan torpes son, les dice. Gálatas, que ustedes comenzaron en el espíritu y ahora están acabando por la carne. ¿Sabe? Hoy día la mayoría, el gran porcentaje, sobre todo en el cristianismo, creen que andar en la carne es obedecer la ley de Dios. Muchos piensan que andar en la carne es vivir por la ley, por los mandamientos, y eso ya está abolido. No, ahora somos del espíritu nosotros, solo puro espíritu, puro espíritu, puro espíritu. No guardamos la ley, no seguimos la ley, porque eso es viejo, es pasado, eso es vino añejo. Y el Señor ahora puso remiendo nuevo en paño viejo, sacó el paño viejo, ahora puso un remiendo nuevo, somos puro espíritu. Tan necios son que habiendo comenzado por el espíritu, ahora van a acabar por la carne. ¿Qué andar en la carne según lo que Pablo está diciendo? ¿No tiene que ver con guardar la ley de Dios? Porque el mismo Pablo dice en Romanos 7, 12 y 14, dice, de manera que la ley, ¿cómo es? La ley no es carnal. O sea que si tú guardas la ley de Dios, tú no estás yendo a la carne, no. La ley, la verdad, es santa. Y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y el verso 14 dice, porque sabemos que la ley es... ¿Qué es lo que es la ley? ¿Qué es lo que es la ley de Dios? Cuando tú obedeces la ley, ¿qué es lo que eres? ¿Sabe quién es espiritual? El que ora más, el que salta y danza y habla en lengua. ¿Quieres saber quién es espiritual? El que guarda la ley de Dios, el que obedece la ley de Dios, porque la ley de Dios es, no es carnal. La ley de Dios es espiritual. ¿Quieres ser espiritual? ¿Quieres ser espiritual? El Eterno ya te está enseñando lo que tienes que hacer para ser espiritual. ¿O quieres vivir pensando en las cosas de la carne? ¿Qué es andar pensando en las cosas de la carne? No coloqué el texto en la pantalla, colócalo ya en la pantalla tú. Efesios capítulo 5, verso 15 al 18. Vamos a la Biblia, no tengo el texto acá. Efesios capítulo 5. Estas son las últimas dos escrituras que doy. Aquí termino, porque aquí teníamos un concepto. Yo personalmente tenía un concepto y varias veces lo prediqué incluso. Cuando Pablo dice, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno el espíritu. Yo decía, no, el apóstol está enseñando que así como la gente se emborracha, y cuando se emborracha pierden el conocimiento, así nosotros tenemos que ser llenos y quedar borrados. Dígame, ¿quién no escuchó un mensaje así alguna vez? ¿Cuántos borrachos hay aquí? Decían algunos. Qué lejos de la verdad de Dios estábamos, hermano. Efesios capítulo 5, verso 15, ¿lo tienen? Yo todavía no, déjenme buscarlo. Dice, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea. Verso 18, no embriagando con vino, porque en eso hay disolución, sino bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí está. No, si en Hechos capítulo 2 cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua y quedaron todos borrachos, porque los que estaban afuera dijeron, esto es tan ebrio, claro, porque quedaron borrachos. ¿Qué está enseñando Pablo aquí? Presten atención. El verso 15 dice, hace una distinción Pablo, dice, no como necios, sino como sabios.
hace un contraste. No sean necios, sino sean sabios. No a la necedad, sí a la sabiduría. Verso 17, sigan el concepto de Pablo. No insensatos, sí entendidos. Lo dice así el verso 17, ¿no? No anden como insensatos, sino como entendidos. En el verso 15, no como necios, sino como sabios. En el verso 17, no como insensatos, sino como entendidos. Y en el verso 18, no con vino, sino con el Espíritu. En uno no, en otro sí. O sea, no con vino, sí con el Espíritu. No como necio, sí como sabio. No como insensato, sí como entendido. ¿Entienden el contraste que Pablo está hablando aquí en Efesios capítulo 5? Él nunca está señalando que tenemos que embriagar. No, eso no. Porque el que está embriagado pierde totalmente su cordura. Y quien de verdad es lleno del Espíritu Santo jamás pierde. No, es que yo entro en un éxtasis, estoy lleno de Dios y Él me hace lanzar con los ojos cerrados y no choco con nadie. Que se entienda que no me estoy burlando absolutamente de esto. Dios me libre de querer librarme de algo que tenga que ver con el Espíritu de Dios. Jamás. Pero sí de las prácticas que hoy día el cristianismo está enseñando y ha enseñado y lo han tomado como doctrina por sobre la Torá. Esas cosas sí, yo como predicador me he empeñado a derrumbarla por medio de la luz de la palabra. Porque solo son prácticas al nivel de lo que Pablo enseñó, obras de la ley, obras de hombres, tradiciones de hombres que hoy día han puesto todas estas prácticas, todo esto, porque todo esto lo envuelven supuestamente como el verdadero poder de Dios, cuando el verdadero poder de Dios está en la obediencia a sus mandamientos, en la obediencia a su palabra. Desechan la palabra, desechan los mandamientos para seguir tus tradiciones, para seguir sus emociones. Uy, qué lindo predica ese predicador, cuando habla me toca la fibra más íntima del corazón. Claro, te toca la fibra del corazón, pero sigue siendo el mismo carnal y pecador de siempre. Porque no guardas los mandamientos. La palabra no busca tocar la fibra más íntima de tu corazón, no. La palabra busca cambiarte el corazón de piedra y ponerte un corazón de carne para enviar su espíritu. Y cuando Él envía su espíritu, entonces recién ahí eres tú movido a andar en sus preceptos, en sus mandamientos y ponerlos por obra, como dice Ezequiel capítulo 36, verso 26 y verso 27. Entonces, resumen de lo enseñado esta tarde. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Mire, hay un texto que está en plena conexión a Efesios 5, versos 18 y 19 que leíamos. Porque el verso 19 de Efesios 5 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Porque quien es lleno del Espíritu Santo no necesita que le digan: hermano, ya pues canta, adora a Dios. Quien es lleno del Espíritu Santo está en obediencia. Y quien está en obediencia sabe que todo lo que respire alabe al Señor. Quien está en obediencia sabe que un día de hoy, como Shabbat, aunque tenga problemas, aunque el mundo se le esté cayendo encima, pero si de verdaderamente está en el Espíritu, está en obediencia, sabe que un día como hoy tiene que ponerse en pie como sea y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Porque eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es estar en obediencia a su palabra. Me puedo estar derrumbando, desmoronando emocionalmente, pero el Espíritu de Dios que está en mí me levanta, me eleva, me mueve a exaltar a aquel que es digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Cantando cánticos, salmos. Miren lo que dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Está en la pantalla para los hermanos que están en casa, pero busquen ustedes y con esto acompáñenme de pie, por favor. Colosenses 3:16. Hermano David, si me acompañas por favor con la música. Finalizo con esto. Este texto está paralelo a lo que dice Efesios 5 que leíamos recién. No se embriaguen de vino, antes sean llenos del Espíritu.
Porque ser lleno del Espíritu te moverá a andar en cánticos, salmos, canciones espirituales, etcétera, etcétera. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo, del Mesías, more, ¿cómo? En abundancia en vosotros, enseñando y exhortando uno a otro en sabiduría. ¿Qué más dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos. O sea, lo mismo que Pablo dice en Efesios 5, lo está diciendo acá. Solo que en Efesios 5 dice que los que pueden cantar con cánticos, salmos, himnos espirituales son los que son llenos del Espíritu Santo. Pero aquí está diciendo que seamos llenos ¿de qué? El verso 16, ¿de qué dice que seamos llenos? Porque lo dice, ¿qué dice el verso 16 de Colosenses 3? ¿De qué tenemos que ser llenos? La palabra del Mesías more en abundancia. O sea, que estemos llenos ¿de qué? De la palabra. Porque un corazón que está lleno de la palabra es un corazón que está lleno del Espíritu de Dios. Y algo que está lleno, si yo tomo este vaso y lo lleno y está lleno hasta arriba, ¿hay lugar para otra cosa más adentro? Pero ahora que está así vacío, ¿hay lugar para más cosas? No. Claro, yo lo puedo llenar con basura, lo puedo llenar con odio, rencor, molestia, con muchas cosas, porque el vaso está medio vacío. Pero si el vaso estuviera lleno, hermano José, no se puede llenar con nada más, aunque vengan a decirte que te vengan. Tú estás tan lleno, que no hay lugar para nada más. Por eso Pablo dice: no se embriaguen de vino, no, de eso no, antes sean llenos. Que la palabra de Dios more en vosotros en abundancia, lleno. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no hemos llenado de muchas otras cosas. No hemos llenado de muchas otras cosas, pero menos del Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra. ¿Por qué recibieron el Espíritu? Por la obra de la ley, no, por oírla con fe. Por oír ¿qué? La palabra de Dios.